Isaac, muy agradecidos de que hayas venido hasta Huesca a acompañarnos y todo tuyo. Placer el mío y agradecido yo, gracias a todos por venir. Y os voy a comentar, como dice el título de la charla, os voy a hablar sobre vías romanas. Y luego hablaremos un poco de las vías romanas de este entorno, de esta parte del mundo, como me gusta a mí decirlo. Tengo que empezar siempre que hablo en una charla de este tipo explicando lo que es una vía romana, con lo cual me repito mucho. Si alguien me ha visto en directo o en internet, en la red, alguna charla de esto, dirá, este hombre siempre empieza igual, pero es que no me queda otra. Realmente la gente no sabe todavía cómo es una vía romana y si no se le explica, lo que voy a enseñar después no lo entendería absolutamente nada. Entonces hay que explicar qué es una vía romana, en qué consiste, por qué se hacían, cómo eran y cuál era su funcionalidad. Una de las cosas que nos dimos cuenta cuando me di cuenta ya en el año, bueno, pues por el año 90 y tantos, ¿no?, cuando empecé con estas cosas, es que las carreteras romanas eran eso, eran carreteras, verdaderas carreteras, no eran un camino cualquiera. Tenían todas las características técnicas que tiene que tener una carretera en cuanto a pendientes, afirmado, capacidad portante del firme que se la dota, etcétera, etcétera. La pendiente es importantísima porque las cargas no pueden desarrollarse a partir de determinadas pendientes. Y efectivamente, a partir de ahí, pues investigando por qué los romanos necesitaban esas carreteras, pues me di cuenta que la sociedad romana es la sociedad del carro. O sea, los romanos iban en carros a todos los lados y tenían un parque de carros y una variedad de carros y una tecnología de carros espectacular. Os voy a presentar algunos carros porque así entenderéis ¿por qué carreteras?, ¿no? Pues porque efectivamente iban en carros a todos los lados y de qué forma. Esto, por ejemplo, es una carruca dormitoria que está expuesta, reconstruida a raíz de unas piezas arqueológicas que se hallaron en el Museo de Colonia. Significa que aquí iban durmiendo mientras viajaban, por eso se llama así, carruca dormitoria. Veis que está suspendida en unos correajes de cuero, veis aquí detalles, con lo cual la cabina tenía una verdadera suspensión. Esto es una suspensión, porque lo que hemos conocido en los carros nosotros en el siglo XIX y XX, ¿no?, el que haya conocido los carros, los jóvenes ya lo han conocido, eran ballestas, y eso es una amortiguación, no es una suspensión. Esto es una verdadera suspensión, es decir, que cualquier bache, cualquier irregularidad que pudiera tener el camino, se absorbía perfectamente al estar suspendida la cabina sobre el chasis, sobre el tren de rodadura, como veis aquí. Aquí tenéis otra, en Augusta Ráurica, que como veis, pues también es el mismo sistema, ¿no?, con correas y está perfectamente reconstruida. La variedad es infinita y os tengo que pasar muy deprisa sobre todo lo que os voy a decir, no solamente sobre esto, para que entendáis que todo el sistema de atalajes, de colleras, de barrigueras, lo tenían perfectamente evolucionado, y estos bajorrelieves originales, romanos, en este caso es una reproducción coloreada que han puesto en Igea, al lado de Colonia, en Alemania, pues se pueden ver los detalles perfectamente. Este tipo de colleras son típicas romanas y además es que luego se han encontrado en su sitio. Tenían carros de todo tipo, ese de carga que habéis visto, este otro granelero, en este caso es de agua medicinal, porque comerciaban el agua cuando la tenían por medicinal, ¿no?, y también hay de vino y vinateros, etcétera, ¿no? Y efectivamente en las excavaciones en gran parte de Europa, en algunos sitios de Europa, pues han aparecido este tipo de colleras y estos aditamentos de madera que servían, son estos aquí, para apoyarse en los cuellos de las mulas, ¿no?, en este caso. Y veis que siempre llevan un tiro de dos y una tercera que es como de guía con un pompón. Pues es increíble porque en cualquier parte del imperio aparece este tipo de relieve. Esto parece que estaba casi estandarizado, las tres mulas, ¿no?, dos de ellas tiraban y la otra también tiraba, pero además iba de guía, iba un poquito más suelta. Es curioso, aquí veis que hemos llegado a hacer una infografía, todo lo exacta posible, con los yugos como hemos visto en los bajorrelieves, las colleras de la misma forma que lo tienen, etcétera. Estos carros graneleros tenían además su freno a las dos ruedas de atrás y estaban muy evolucionados. Tenían carros de todo tipo. Aquí veis, por ejemplo, una carruca de magistrados que hay en el Museo Calvet de Aviñón, romana, donde, bueno, pues son dos magistrados, que son dos funcionarios que van ahí arriba sentados, y un conductor, un cochero con un látigo, una fusta y unos caballos. Pero si os dais cuenta es una diligencia del siglo XIX, que son dos caballos percherones enjaezados, que son percherones claramente, con el mismo tipo de atalajes, de correas, de tiro. Estos vehículos iban de manera discrecional entre ciudad y ciudad, sin ningún tipo de limitación. Todas las carreteras entre ciudad a ciudad en el mundo romano eran buenas, no tenían ningún problema para circular a cualquier hora y en cualquier condición, de humedad, de lluvia, de nieve, de lo que fuera, porque tienen un firme potentísimo que luego vamos a ver. Incluso detalles como este, ¿no?, como unos caballos al trote, por lo menos al trote,
va una pareja sentada en el carrito y ella lleva un niño en brazos. Esto nos da idea de cómo era el pavimento, el firme de esas carreteras. En una carretera de piedras gordas o de losas, esto no se puede desarrollar, es un peligro absoluto, ¿no? Llevar un niño en brazos y ir con esa tranquilidad sentados en un coche de estos, ¿no? En una calesa de la época. ¿Cómo se trazaban las carreteras? Pues evidentemente la distancia más corta entre dos puntos, entre dos ciudades que tendrían que comunicar en las zonas llanas, es la línea recta. No hay ninguna limitación y efectivamente es lo que hacían. No tenían entonces muchos problemas con los parcelarios porque como ahora expropiaban lo que habría que expropiar y tiraban la línea recta. Fijaros estas rectas en las landas francesas, cómo han llegado a dividir el paisaje para siempre. El bosque en un lado, el pueblo calle que está aquí en primer plano, que se ha desarrollado a ambos lados del camino, los cultivos, las parcelas, las propiedades ya que han quedado divididas para siempre por esa antigua vía romana, que es una de las vías romanas de las landas en Francia. También aquí tenemos, en España tenemos grandes rectas. De hecho, este es el punto en el río Órbigo donde se separa la vía romana que iba desde Astorga a León, que es esa de la izquierda que se ha convertido en carretera nacional, porque en el 19 la convirtieron entera en carretera, con la otra que va a Lancia, la antigua ciudad de Lancia, que nunca se convirtió en carretera, pero eso sí, ha sido seccionada por carreteras, autovías, canales, ferrocarriles, pero la alineación permanece. De hecho, esta es una de las rectas más largas de carretera, probablemente la más larga que hay en España. Tiene 15 kilómetros de perfecta alineación recta, comprobable en una ortofoto o en cualquier tipo de mapas. Es la recta de carretera más larga que hay en España y tiene 2000 años. Ninguna carretera moderna la han hecho de esa longitud, con esa topografía. Aquí veis una vista desde tierra. Esto es la Vía Augusta en la zona de Castellón, en el Arco de Cabanes. Veis como desde tierra es más recta que lo que estáis viendo, porque lógicamente los agricultores la han empujado de un lado y de otro y luego la suelen torcer. ¿Y qué ocurre cuando entran en montaña? Pues evidentemente, como os he dicho, que lo que prima es la pendiente, que es lo fundamental para que las cargas puedan progresar. Hay que desmontar y hacer las revueltas que hagan falta para que no se penalice la pendiente, para que la pendiente sea la mínima posible. Y efectivamente no tenían límites tampoco en eso, cortaban lo que habría que cortar. De hecho, los únicos restos que podemos ver en montaña son precisamente la roca que han desmontado, porque las montañas tienen una geología muy puñetera, deslizan, se mueven, están vivas, la geología de la montaña está viva. Y es muy difícil encontrar caminos antiguos en montaña, dificilísimos. Siempre que veáis un camino empedrado en el Pirineo, en la montaña y tal, es muy nuevo, pero por razones geológicas, cualquier geólogo os lo diría, esto no puede durar aquí más de 200 años porque esto desliza, las montañas están vivas geológicamente, pero cuando estas rocas son buenas, duras, y han aguantado el paso como y la hornacina donde estaba la dedicatoria al señor que hizo seguramente la vía romana, pues veis como todavía nos deja ver este resto o este otro, absolutamente espectacular, con un pequeño arco conmemorativo al fondo y hasta un miliario tallado en la roca. Las rodadas de carro que veis en el fondo no son romanas, son muy modernas. Siempre, en las que veis en las carreteras romanas, siempre son modernas, porque son el símbolo de la miseria de los tiempos modernos cuando había que rodar en un sitio ya sin las capas de rodadura. Esto había desaparecido. Capas de rodadura que probablemente no son como vosotros pensáis. Luego las veremos. Esto está en el norte de Italia, en el Valle de Aosta. Incluso en Grenoble, allá en Francia perdido, aparece en una de las montañas esta puerta entallada en un morro de roca. No hay más, no hay absolutamente nada, ni antes ni después, nada de camino romano, nada de camino de ningún tipo, ha desaparecido, solo ha quedado este entalle por la razón geológica que os he dicho, 2000 años más tarde. Y alguna rodada probablemente medieval, porque de mala manera algún carro logró pasar todavía pues hace muchos siglos, pero ahora mismo no hay nada. De hecho hay que andar por una senda y unos vericuetos para llegar allí bastante, pues no es fácil de llegar a ese punto. Tenemos tallos también en España tremendos, estos por ejemplo están en Orense, son los famosos codos del Arauco, los eruditos del siglo XVI escribieron sobre ellos, que eran los antiguos cortes que los romanos hicieron en la montaña, etcétera, etcétera. En el siglo XIX el ingeniero correspondiente pasó la carretera por la misma plataforma que habían dejado los romanos y aprovechó todos los cortes, todos, que tienen una magnitud enorme. Ahí al fondo está el puente Vivei, uno de los mejores puentes romanos que se conservan, de los poquitos que se conservan en España. O estas otras perdidas en mitad del Valle del Ebro, cerca de Calahorra, es una trinchera tremenda para pasar, como veis, un camino antiguo, ni antes ni después hay camino, solo se ha conservado la trinchera, la roca de yeso muy deteriorada, pero ya el camino no se usa, de hecho no hay memoria en el pueblo de al lado de
cuándo se usó ese camino, para qué se servía. Solo ha quedado la trinchera. Esta otra, por ejemplo, que está al oriente de Roma, es la vía Prenestina. Ninguna fotografía le hace justicia. Tiene 400 metros de longitud y en una fotografía podéis ver pues 30 o 50 metros, no podéis ver más. Pero está cortada en el tofo volcánico para pasar la carretera. Como veis, no se andaban con chiquitas. Los carros necesitan una pendiente buena y pasaban por donde había. Algunas veces pues, incluso tallaban una pequeña tábula conmemorativa diciendo pues, que esta vía augusta la hizo un tal Lucio Lucrecio Denso, que es lo que dice ahí, en latín, ¿no? Esto está en Soria, perdido en la montaña, por donde pasa una vía romana, y muy poca gente lo conoce. Se conoce, pero muy poca gente lo conoce, que por eso se conserva. Estas cosas, cuando son muy conocidas, alguien se las acaba llevando a casa, aunque sea recortando la roca, ¿no? Pero ahí está, lo tenemos por ahí guardado. Este túnel es también, claro, es un corte en la roca, a fin de cuentas. Si había que atravesar la montaña, la atravesaban, no van a subir y bajar. Los carros tienen que pasar. Esto es la vía Flaminia, en Italia. En Italia hay muchos túneles. Y Vespasiano hizo ese túnel. Se sabe que fue Vespasiano porque una tábula que había arriba tallada, que está en el museo, estaba ahí clavada en su momento, ¿no? Y se aprovechó, por supuesto, para pasar la carretera actual también. Este es el interior de la Gola del Furlo, que se llama así. Pero igual se acopla, ¿eh? Sí, se ríe mucho. Vale. El interior de la Gola del Furlo, de la que acabamos de ver, del túnel ese de Vespasiano. La cripta napolitana, 700 metros de longitud. Reforzada y reconstruida como se pudo en el siglo XVIII porque querían seguir pasando dentro de ella. Un túnel impresionante que atraviesa las montañas volcánicas de Nápoles, como dice su nombre, ¿no? La cripta napolitana. Aquí veis el interior con parte de los refuerzos que se hicieron. Esta es la gruta de Sejano, también muy cerca de la otra, también para otra carretera. O sea, cruzaban las carreteras y esto tenía una anchura y como veis con unos contrafuertes impresionantes, con un esfuerzo constructivo importante. El túnel de Cocello también está por allí cerca y veis, este es el interior. Esto no se visita, tuve que hablar con no sabéis con quién para poder entrar ahí a hacer una foto, pero están allí las galerías romanas, los túneles de carreteras romanos. Se entra por una puertecita allí al fondo que han puesto con candado, ¿no? Para que la gente no entre, pero es el túnel de la carretera. Bueno, eso es lo que hacían en la montaña para poder sin problemas no penalizar la pendiente. Si hacía que desmontar rocas, se desmontaba. Si había que hacer un túnel, se hacía un túnel. Pero ¿qué ocurría en los grandes páramos, en las grandes planicies blandas de arcilla, ¿no? Cuando en un sitio donde no se puede progresar en el terreno, evidentemente los carros se hunden y hasta las personas se pueden hundir. Con este tiempo lluvioso que está haciendo ahora, por ejemplo, pues no se puede andar ni mucho menos pasar un carro por allí. Pues hacían terraplenes, como hacemos ahora, en este caso muy potentes, muy altos, de hasta casi 1 metro de espesor, terraplenes de piedra, a base de capas de piedra de muchas naturalezas, de diferentes grosores. Esto es una carretera abandonada y abusada de ella porque han pasado carros, tractores y todo el mundo durante 2000 años. Esto era un trapecio perfecto y bien mantenido en época romana. Después de 2000 años que nadie se ha preocupado de ella, es lo que queda, y aún queda mucho. Es un resto muy importante que está en concreto en Burgos, cerca de Cerezo, Río Tirón. Esto es la calzada que iría de Zaragoza a Astorga, para que os hagáis una idea, o de Zaragoza a León. Estas otras del norte de Burgos, que además las hemos descubierto recientemente, estas son del año 2008-2009, eran calzadas romanas perfectamente desconocidas, a pesar de que ahí está lleno de toponimia, de camino de la calzada en el catastro y tal, pero la gente no pensaba que esto era una calzada, porque la imagen que tenían era otra, esperaban encontrar otra cosa. Estos caminos anodinos, que parece que no son nada, esto tiene una potencia estructural tremenda y un nivel de ingeniería increíble. Esto precisamente es lo que lo tiene, y no otra cosa, porque vistos por encima parecen así, pero ojo, cuando uno se fija, tiene 1 metro que levanta sobre el suelo durante kilómetros. ¿Quién lleva ese material pétreo ahí? ¿Qué organización o qué estado tiene la fuerza y el capital para durante kilómetros y kilómetros llevar del orden de 8 metros cúbicos por metro lineal durante cientos de kilómetros y continuamente levantado sobre el terreno? Ya cuando uno piensa de esa manera dices, eso no está al alcance de cualquiera. Aquí tenéis otro en la Vía de la Plata, por ejemplo, en Extremadura, Cáceres. Os los pongo aleatoriamente a propósito, para que veáis que son igual en todos los lados, no es que los hicieran de una manera en un sitio o en otro. Y aquí tenéis ya por fin que se ven las tripas de uno, ¿no? Como es lo que está ahí abajo. También es la Vía de la Plata en Salamanca. De hecho, Salamanca es eso que se ve allí. Eso es la Catedral de Salamanca. Esto, cuando se excavó por primera vez hace muchos años,
año 90 aproximadamente, no creas que lo entendieron bien, porque dijeron, pensaron encontrar la vía romana en esta cimentación que hay abajo, pero toda esta loma de grava, de zahorras naturales que hay encima, no están en la zona, están traídas de muy lejos. Para este tipo de estudios hace falta un geólogo de cabecera, allí, al lado de cada uno, porque si no las cosas no se entienden. Y efectivamente están traídas muy lejos. Y al final acaban siendo todas así, todas las carreteras, aquí en Francia, en Italia y en Turquía, que yo llego a verlas en Turquía, y son exactamente igual. Aquí veis una cerquita de Burgos, seccionada, y abajo os la dibujo para interpretarla y que no tenga que explicaros mucho, y como la capa de rodadura de nuevo es de canto rodado, de zahorras naturales, que llamamos ahora los que hacemos carreteras, traídas también de lejos. Este material casi nunca está cerca de la vía romana. Hemos constatado transportes de 5 kilómetros, 6 kilómetros, en el centro de Tierra Campos 20 kilómetros, y en las landas francesas se han constatado 60 kilómetros de transporte de toda la piedra de la vía romana, porque son arenales infinitos y no hay piedra de ninguna naturaleza. Y hay una vía romana que atraviesa todas las landas francesas, que además crece vegetación encima de ella precisamente por tener piedra caliza diferente a los arenales que son silíceos, con lo cual se puede ver toda la línea de vegetación diferente a todo lo demás. 60 kilómetros de distancia de transporte de todos los materiales. Sean bonitas o feas, o os parezca que es lo que pensabais que es una vía romana o no, pensad en estos volúmenes, en esta organización, planificación, proyecto y transporte, y lo que cuesta eso. ¿Qué Estado es capaz de hacer eso? Pues desde el mundo romano hasta el siglo XIX, ninguno, absolutamente ninguno, fue capaz de hacer esto, de nuevo. La red de carreteras era casi infinita en el mundo romano, y desaparecieron. Dejaron de usarse, se arruinaron. Aquí veis otra, por ejemplo, también en la zona de Burgos, con las cimentaciones de piedra de yeso, curioso, que estando confinadas funciona muy bien la piedra de yeso, porque es muy dura y muy buena, aunque se disuelve en intemperie, estando confinada funciona muy bien. Nosotros también lo hacemos ahora, lo hablan las normas, que la roca de yeso confinada funciona. Los romanos se lo sabían, evidentemente, hace 2000 años, perfectamente, cómo funcionaban estas cosas. Os voy a enseñar varias excavaciones, esto procede casi todo, o algunas, de un proyecto de investigación en el que dirigí yo en Castilla y León entre 2006 y 2011 aproximadamente, en las 9 provincias. Y se hicieron muchísimas excavaciones, con lo cual hay secciones y estructurales muy bonitas, ¿no? Para que veáis. Ojalá pudiera enseñaros alguna de Aragón, pero aquí no se ha hecho nunca ese trabajo. Allí se hizo. Yo tuve la oportunidad de vender aquella moto allí. Aquí no, ni lo he intentado tampoco. Bueno, esto es la Vía de la Plata también, muy al sur de Salamanca, en Fuenterroble de Salvatierra. De nuevo, piedras muy gordas abajo en la cimentación y arriba las gravas, las zahorras sobre las que se rodaba siempre, siempre. ¿Por qué se rodaba sobre estas zahorras? Aquí veis una vía romana de zahorras de arriba, de abajo arriba, todo zahorras, porque hay mucha zahorra en el entorno, así que aprovechaban todo zahorra, que es el material más precioso, el mejor que hay. ¿Veis las capas? ¿Cómo se nota las lechadas de compactación? De unos 15 centímetros de espesor. Esto también es sistemático en todos los lados. ¿Por qué se rodaba sobre las zahorras y no sobre otras cosas? Pues no, muy fácil, porque es como mejor se rueda, evidentemente, porque los romanos no herraban los caballos, para el que no lo sepa ya lo sabéis, con lo cual hacían carreteras a medida de la uña del caballo. No herraban los caballos porque no lo necesitaban, la herradura no es un invento tampoco de supersónico, ¿no? Tampoco conocían el estribo, pero que tampoco viajaban en caballo. O sea, hay muchos mitos que son cosas que hay que ir quitándose del medio para entender estas cosas, y no se entienden fácilmente. ¿Y qué ocurre cuando se excava una vía romana buscando precisamente la composición estructural o la técnica constructiva o cómo se ha hecho la vía romana? Pues que aparecen estas capas que os acabo de enseñar, perfectamente todas ellas del mismo material de abajo arriba, un material que está muy presente en el entorno, y con un espesor de 1 metro, metro y pico. Esto tiene una capacidad portante y una potencia brutal. Esto aguanta el tráiler más grande que os supongáis y cargado. De hecho, las cargas que transmitían los carros romanos con grandes piedras o monolitos eran mayores por centímetro cuadrado que las que transmiten los vehículos hoy en día, por el tema de la rueda, el neumático, etcétera, que es más ancho, y por centímetro cuadrado el cálculo es menor. No os voy a aburrir con esto, seguimos con las vías romanas, que es a lo que vamos. Esta vía romana está en el límite Aragón-Navarra, se llama el Camino de la Calzada, y en la vía romana también, que iba de Zaragoza, pues en este caso a Logroño, Cascante, está todavía más hacia allá. Esta está un poquito más cerca de Cascante. Estos anchos suelen tener entre 6,30, 6,50 a veces y hasta 8 metros. Extraordinariamente hemos llegado a ver hasta vías de 8 metros. Se cruzaban 2 carros a la carrera sin ningún problema y sin ningún tipo de
Y estos caminos, pues claro, han estado hasta la fecha abandonados, perdidos, incluso incomprendidos, porque nadie esperaba que esto era una vía romana, porque está oculta. Evidentemente son obras ocultas, no son obras vistosas. Bueno, aquí veis otra muy cerquita de Burgos, que es lo que se ve al fondo. Estas mismas vías romanas, pero ya llegando a Burgos. Y cómo aparecen en las capas intermedias, incluso abajo, en las de cimentación, estas rodadas de carro, que son de los carros que construyeron la vía romana, porque esto se hacía con máquinas, con carros basculantes y con rodillos. Basculaban y se tapaban sus propias rodadas según iban progresando. Y esto, cuando los vimos las primeras, pues nos pareció una cosa, un dato curioso, pero es que tenemos unas 50 o 60 vistas ya, o sea, que esto ahora ya se repite sistemáticamente en todos los sitios, si se buscan, porque si no esperas encontrar esto, no lo buscas y no lo encuentras, claro, y depende cómo hagas la excavación, o qué método utilices, etcétera, etcétera. Aquí veis otras rodadas de carro también, y bueno, pues en este caso una capa de zahorras naturales encima de estas piedras de cimentación con una arena caliza de regularización donde quedaron las huellas. Estas zahorras tampoco están en el terreno en esta zona, esto es Soria. Esto es Soria, cerca de Calatañazor, y las zahorras están a 5, 6 o hasta 10 kilómetros en algunos sitios de longitud. Es decir, que son caravanas de carros llevando material para la capa de rodadura de la vía romana. Las piedras de cimentación son canteras que a veces están en un lado y a otro, que luego las veremos. Aquí veis otra. Ya no os voy a enseñar más vías romanas, porque estaríamos muchos días, tengo muchísimas. Esta es la famosa calzada de Quinea entre Osma y Tiermes, ¿no?, que menciona el Cantar de Mío Cid, que cruza la calzada de Quinea y tal. Bueno, pues hoy en día está devorada por las sabinas, es una loma anodina en el terreno, y salvo que se limpie y se excave bien, nadie sospecha que allí abajo está la famosa carretera romana que el Cid cruzó, y que al menos el poeta que escribió reconoció que era una calzada de Quinea. Esto es una afección reciente que hemos tenido en una obra de autovía, que se ha excavado minuciosamente para ver cómo era, y en la que yo he podido intervenir, además, afortunadamente, y hemos encontrado datos preciosos porque hemos ido a buscarlos. Hay cosas que si no se va a buscar uno, en concreto, no se encuentran fácilmente. No hace falta que os explique que esos son los bordillos que encajan la cimentación, la piedra de cimentación, sucesivas capas, y allá al fondo la capa de rodadura. Se han hecho escalones muy grandes porque aparte de ello ha habido que desmontarlo para siempre. La autovía, digamos, que cortaba 200 metros. Afortunadamente, gracias a esto se van a promocionar 7 kilómetros de esta misma vía romana que se ha limpiado y va a quedar muy bien. Pero voy al meollo. La excavación, pues aquí aparecen dobles bordillos a veces, se ha excavado por capas, con cuidado, piedra a piedra, buscando elementos que no se suelen buscar en este tipo de cosas, pero que caracterizan perfectamente que el camino este tiene un origen constructivo romano, porque el uso ha sido, durante todas las épocas, ha sido camino real hasta 1860, que se hizo la carretera. De nuevo, las rodadas de carro en las capas inferiores, porque todavía estos son zahorras, con mucha humus vegetal, pero son zahorras de canto rodado, como podéis ver. Aquí veis más rodadas de carro, todavía en otro sitio. Las capas, cuando se van excavando, aparecen continuamente. Son los carros de construcción, repito. Esta sería la infografía que interpreta el procedimiento constructivo de lo que nos estamos encontrando. Cuando nos encontramos sistemáticamente en muchísimos sitios que las vías romanas, estas huellas constructivas son así, pues este es el método constructivo. Lo que os decía, un carro basculante, un tablón descendido, una carro cuba que riega, y un rodillo al fondo que pisa, porque es que las secciones que os he enseñado tienen la lechada de compactación entre capa y capa, y los que hacemos carreteras modernas sabemos que eso queda cuando se compacta con un rodillo. Es decir, que lo hacían igual, claro, lógicamente, y este era un poco, bueno, en un corrito os he puesto todo lo que ocurre, ¿no?, en una vía romana, visto desde atrás, ¿no? Este es el último que participa ya, que sería el rodillo y la cuba que riega, ¿no? Esto es la maquinaria de construcción de las vías romanas. Como veis, hay muy poquita gente. Y tampoco hay legionarios, ni cosas de esas raras que veis pintadas en los tebeos y por ahí, ¿no? Hemos encontrado cosas curiosas como esta, un gancho ancoriforme de lo que son los cabestros, ¿no?, los arreos del caballo, que curiosamente es celtíbero. O sea, esto se encuentra en las tumbas de Numancia y estaba debajo de la cimentación, en las piedras de cimentación de la vía romana. Conclusión, han participado equipos indígenas en la construcción, contrataron a equipos indígenas en la construcción de la vía romana y no llevaban el material más nuevo, precisamente. Esto era un gancho ya muy viejo para el momento en el que se construye, que tenía 100 y pico años ya, para el momento en el que se construye esa vía romana, que es más o menos de época de Augusto, es la que comunica dos capitales de convento jurídico en el momento de la reorganización administrativa. Zaragoza y Clunia, las dos capitales que se fundan en ese momento como capital de convento jurídico. Y encontramos esto.
Estas son las tachuelas que llevaban en el calzado, en las botas, los señores que hacían la vía romana. Y es así porque los encontramos abajo, en las piedras de la cimentación, no arriba, no la han perdido por ir andando, nadie iba andando por las vías romanas, iban en carro, como os he dicho, se encuentran abajo. Y se encuentran muchas, se encuentran tantas que cuando llevamos 700 y pico dijimos ya no vamos a coger más, porque clasificar esto y limpiar esto es un palizón. Pero fuimos a buscarlas expresamente, sabíamos que iban a estar porque se habían ya encontrado en otro sitio y aquí fuimos expresamente a buscarlos con especialistas en buscar estas cosas tan pequeñas que no son fáciles, ¿eh? No son fáciles porque con detectores y cosas de estas encuentras 4. Pero bueno, aquí había un tío que se daba mucha maña y encontró muchísimas. Esto es un poco lo que veis, una suela romana, la disposición que llevaban estas tachuelas, que campo a través, o cuando salían de las ciudades las llevaban siempre puestas. Entre otras cosas porque pisaban en zahorras y no en losas, porque dentro de las ciudades no las llevaban puestas, las suelas eran lisas en los hados y en las aceras. Esto patina, con esto te matas. Y para que sepáis que eran botas, lo que usaban, esto es calzado romano, porque parece que los romanos todo el mundo llevaba sandalias, no existía otro calzado, no, había botas muy buenas, claro que sí, a un trabajador no se le puede hacer trabajar con sandalias, a un trabajador construyendo una vía romana, quiero decir, no es un señor sentado en una mesa. Aquí veis, botas muy antiguas, antiquísimas. Esta que está recién salida del Decatlón es todavía más vieja, esta es helenística, de la zona de Turquía. Es una terracota en forma de cantimplora, pero es una bota, ya veis, son botas magníficas. Y también encontramos esto, y encontramos 2, y pegados al bordillo. Exactamente, los bordillos cuando los encontramos en mucha longitud están tirados a cuerda, es que están tirados a cuerda, y para eso hace falta clavos. Y claro, la cabeza de esos clavos debían de ser esta, porque encontramos 2 en 300 metros de vía romana. Se les rompió y allí lo dejaron. ¿Veis que tiene hasta las tachuelas, el señor, en el calzado? En esta infografía es una vista, digamos así, baja de la escena que ya os he enseñado antes, ¿no? ¿Qué ocurre con las vías romanas cuando se destruyen? Que desgraciadamente son la mayoría. O sea, la mayoría de la longitud de lo que los romanos nos dejaron como magníficas carreteras, hoy y sobre todo en el siglo XX, han pasado a ser esto. Porque hasta el siglo XX se usaban para el mundo rural o como transporte cercano, lo que sea. Se labran, se parcelan, lleva la concentración parcelaria y el lindero, el camino que ya no se usa, pues pasa a ser parcela. Y al labrar, pues los materiales destacan en muchos sitios como es este, que son cuarzos y cuarcitas en un terreno muy oscuro, y en un día de humedad y de luz especial, pues dices, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Pues la vía romana labrada, es la vía de la Plata, al norte de Mérida, nada menos, y labrada completamente. Hay muchas, fijaros cómo llegan a verse desde el aire, desde avioneta, en unas longitudes enormes, en estas tierras rojas de Soria, ¿no? Entre Osma y Clunia, por ejemplo. Se ven en tanta longitud que vuelvo a deciros lo mismo, la foto no le hace justicia. Porque vas con la avioneta y vas viendo kilómetros y dices, Dios mío, está labrado durante... Ya sabíamos que estaba, y hay trozos que se conservan entre estos, hay algún pequeño fósil que se conserva, pero claro, desde el aire ya es espectacular lo que se llega a ver. O esta otra que veis aquí, de la balada. Esto se llama Val de la Calzada. Por algo era, desde abajo yo nunca vi nada desde abajo, hasta que no pasé con la avioneta no lo vimos. O esta otra, ahí la veis. Esta digamos que es en otoño o invierno y esta ya es en primavera. Cuando crece el cereal incipiente se nota la diferencia de crecimiento, ¿no? El crecimiento diferencial del cereal. Esta otra que Eduardo Saavedra la vio entera y la describió en el siglo XIX, pues hoy está así, la concentración parcelaria no la vio. Directamente la parceló y hoy está completa. O este otro que era un camino de la calzada cerca de Valladolid, pues ahora ya sabemos por qué era un camino de la calzada, claro, y es lo que hay. Esto otro que es en la zona de la sierra, ya también de Soria, Hinojosa de la Sierra, por ahí, bueno, pues estos caminos que se ven desde el aire así, desde tierra cuando crece el cereal se ven así, porque la piedra que hay metida dificulta el crecimiento del cereal, y un crecimiento diferencial del cereal. Y bueno, y por fin aparece lo que mucha gente cree que es una vía romana, ¿no? Dice, pues estos son las vías romanas. Lo que se ha transmitido como carretera romana o como vía romana, porque tampoco se sabía que eran carreteras, como camino romano, era esto. Pero estos son las calles de las ciudades romanas. El problema es que las calles de las ciudades romanas a veces persistían extramuros, una determinada longitud, mientras duraba el cementerio, por ejemplo, porque tenía un tratamiento urbano. Esto es un panteón, o sea, esto es un mausoleo, quiero decir. Esto es un mausoleo romano. Y esto no es ni la Vía Apia, ni Pompeya, ni nada parecido.
Esto es Esaurunca, una ciudad del centro italiano, que fue romana y que tiene su calle de salida todavía romana con esas losas basálticas. Esta sí que es la Vía Apia. Este es el arquetipo que se ha vendido como carretera romana o como vía romana a todo el mundo, pero esto no ocurre en ningún lado más que en las calles de las ciudades o justo mientras dura el cementerio. Y así es en todos los lados. Fijaros que tenían hasta adoquinados bien bonitos, haciendo dibujos y muy interesantes, como teníamos nosotros adoquinados en el siglo XIX y en el siglo XX, porque en las ciudades esto es muy útil, porque se puede limpiar el excremento del caballo y se puede barrer y se puede regar. En las carreteras no. En las carreteras no es útil. Y claro, aquí sí que quedan rodadas de la ciudad que se acaba de limpiar y de excavar, que son romanas, porque los últimos que usaron ese adoquinado fueron romanos. Esto después estuvo tapado. Esto es un oppidum, un castro ahí en la Provenza, que se llama Ambrosium. Y esta es la imagen que el romanticismo historiográfico del siglo XIX pues nos ha vendido a todo el mundo como vía romana. El romanticismo historiográfico del siglo XIX tiene la culpa de muchas deformaciones de la historia, no solo de la técnica constructiva de lo que hacían los romanos. Hay muchos matices y partes de la historia que se deformaron o directamente se inventaron en el siglo XIX, en esta época. Y por desgracia esto todavía se estudia en las universidades, se estudia que las vías romanas son así. Es más, tendréis cientos de dibujos en internet explicando que las vías romanas son así. Por aquella deformación que os estoy diciendo. Y de hecho todos los hechos históricos que también se deformaron en el romanticismo historiográfico del siglo XIX también se estudian en la universidad. O sea que hay que revisar muchas cosas, no solo la técnica constructiva de las carreteras romanas. La historia está muy deformada en muchísimos aspectos. Esto no tiene nada que ver con una vía romana, podéis haceros una idea de todo lo que os he enseñado, ¿no? Y eso es así en todo el imperio. Y como estas no hay ninguna, ni siquiera la Vía Apia, que se parece por encima pero por abajo no tiene esto. Esto es un invento, esto es un fake que nos han colado y que lleva rodando siglo y pico. Ojo, en el siglo XVIII sí que sabían los eruditos cómo eran las vías romanas. Hay descripciones muy interesantes que explican cómo eran, y eran como os las he contado, no como esto. Y a finales del XIX, en el XIX finales, se entra esto, y esto es lo que se estudia en la universidad. Esto es un problema, porque la capacitación de las personas que se tienen que encargar después de identificar o de cuidarlas o de excavarlas o de lo que sea, pues es muy deficiente, claro, si no saben cómo son, si tienen una imagen absolutamente deformada de cómo son, pues ocurre que llega la concentración parcelaria, como ha ocurrido en todo final del siglo XX, y allí nadie ha visto nada. Claro, es que no lo veían, pero estaba allí la calzada romana, y se han parcelado y se han destruido por miles de kilómetros. La gran mayoría se ha destruido, exactamente. Y otra de los problemas que suele acarrear esta deformación de la imagen que tenemos es que estos caminos que son del siglo XVIII, XVII, XVIII, caminos de mulas, que además estaban tapados con tierra para que las mulas pudieran progresar, como es este del camino del Besaya entre Reynosa y Torrelavega, pues se ha dado por vía romana. Hay una tesis doctoral que dice que esto es una vía romana, claro. Y tiene su centro de interpretación, como muchos. Calzada romana de no sé qué, y la gente va a verla y se lo cree. Y no lo es, porque es que de algunos están apareciendo el proyecto de construcción. Manda narices, manda narices. Este, por ejemplo, es la vía de la Casa Costa, en el Pirineo, Lérida. Tampoco es, tiene los picos de balizamiento, unas pendientes del 20%, igual que la anterior, que hemos visto. Esto, cuando llueve un poco, un día como hoy, andando a pie te matas. Ya no te digo nada con un caballo o con un carro o algo así. Porque estaba cubierto de tierra, insisto, esto estaba cubierto de tierra en origen. Esto es una limpieza arqueológica lo que estáis viendo y lo que se promociona. O este otro, este está en Ocuri, la actual Lobrique. Hay una ciudad romana cerquita, entonces al estar la ciudad romana cerca, este camino real, empedrado, que estaba también con sus cunetas, está muy nuevo, estaba cubierto de tierra, que es un camino real del 18, que se sabe perfectamente, pues le han dado por romano, y aquí todos los años desfilan los romanos, así que gente vestida de romana, hacen las fiestas de la ciudad de Ocuri y tal, pero eso pasa en toda España, no vais a pensar que no, y en Europa en gran parte de sitios. Este es muy interesante, porque este es el camino viejo de los Tornos, en Cantabria, que está señalizado así, calzada romana, puente romano, que hay un puente allí, y camino de Carlos V, claro, de repente aparece el proyecto de construcción de 1812, que se paró con el tema de la guerra de independencia y luego arrancó, y al final, a finales del 19 se hizo otra carretera. Pues no es romano ni es de Carlos V, claro, Carlos V no va a pasar por un sitio de 1812, sí que desembarcó en Laredo y acabó yendo a Burgos, por los Tornos seguramente, pero por la senda que había, no por esto, que esto es muy nuevo.
Y ahora me voy a meter en Aragón. Este es el famoso Puerto del Palo, ¿de acuerdo? Camino romano de toda la vida, no hay ninguna duda. Con un ancho de 2 metros, 3. Aquí no cabe un carro, es más, nunca ha ido un carro jamás por aquí. Por aquí no han ido más que a ganado, porque es un camino de pastores, no es otra cosa. Y no es romano. De hecho, esta es la única zona construida, llamémoslo así. Antes y después no hay camino, es un desastre. O sea, es que no hay nada más que una senda. Este es lo único que hay. Esto se llama los Cuellos del Infierno, me parece, ¿no? Allí cerca de, al final del valle de Hecho, al fondo. ¿Veis? Esto es ese mismo camino un poquito más adelante, una sección, nada, 3 piedras que han caído encima, no hay nada, tierra, no tiene absolutamente ningún firme. Pero es que como este camino en España, no os exagero, hay 300, la mayoría no se conocen, por eso no son romanos, los que se conocen pues los han hecho romanos. Este lo han hecho romano hace mucho tiempo, ¿eh? No que penséis que es del siglo XX, en el siglo XIX ya había gente que tiraba la vía romana por ahí arriba. De hecho, esto os traigo un poquito, una publicación de el barranco de Acherito y todo esto. Esto creo que es de Antonio Beltrán, al que todo el mundo lo conoceréis. Es un gran arqueólogo, uno de los maestros de la arqueología, pero que tampoco fue perfecto. El hombre lo dio por romano y no lo es, os aseguro que no lo es. Esto es un dibujo que hizo él de un corte que hicieron, muy cerca de donde os he enseñado esa foto yo. Esto no es una vía romana. O sea, el hombre dibujó 4 piedras que se habían caído de la ladera, pero no es una vía romana. Además traigo hasta una página. Perdónenme si alguien tiene cariño a Antonio Beltrán, yo también lo tengo, pero hay que traerlo, ¿de acuerdo? Que dice que es evidente que la vía que descubrimos no está dispuesta con arreglo a los cánones de Vitruvio o Higinio, es decir, la ve rara. Pero me parece más grave que mencione a Vitruvio y a Higinio, que nunca jamás escribieron nada sobre vías romanas. Los profesores deberían de leer también cosas, ¿de acuerdo? No solo ser profesores, sino leer. Leer a los clásicos y leer a todo el mundo. Vitruvio no dice nada de vías romanas, aunque se le asigna todo, se le imputa que dijo vías romanas. No, es que no han leído a Vitruvio, no menciona las vías romanas. Y Higinio tampoco, ninguno de los dos. Bueno, pues el Puerto del Palo es esto, es un collado de altísima montaña donde se moriría cualquiera, directamente. O sea, porque esto en invierno está cerrado 3 meses. Y no se puede llegar por ningún camino decente. Es una senda de vacas que sube hasta allá arriba, si alguien lo ha hecho, lo puede... Fijaros qué pinta. La vía romana que pasaba a Francia iba por el Somport, fijaros que ya tiene un nombre latino que es el Sumo Puerto, además tiene un miliario justo, apareció un miliario en el lado francés, en el mismo Somport. Otros historiadores decían esto, también aragoneses, porque es un tema aragonés, claro, el que os traigo, es la calzada, ¿no? Pues viene a decir que en torno al año 1000 los medievales pues inventaron ya unos caminos un poco buenos porque las calzadas eran una mierda, que no valían para nada. Claro, si la imagen que tienen es absolutamente deformada, pues lo que nos cuentan es también absolutamente deformado. En el año 1000, los comerciantes y los señores ingenieros que no existían estaban subidos en los árboles. No tiene nada que ver con el mundo romano. Eso había desaparecido, la técnica, la ingeniería y todo, absolutamente todo. Esta es una frase completamente desacertada, dada la vuelta, o sea, no es así. En el siglo XIX se emprendieron a hacer carreteras parecidas a los romanos y además recomendando que se hicieran como las que hacían los romanos, por ejemplo, como el Tratado de Caminos de Fernández de Mesa, que lo recomienda expresamente hacerlo así. Bueno, así está señalizado el Puerto del Palo. Calzada romana, Camino de Santiago, lo que queráis, Batalla de Roncesvalles, lo que queráis llevar allí, lo que os dé la gana. Pero fueron 4 pastores los que pasaron por allí y poco más, y luego contrabandistas durante todo el siglo XX y todo esto. Fijaros el perfil longitudinal de la carretera del Somport, del camino viejo del Somport, porque era paralelo, prácticamente el mismo, es este. El del Puerto del Palo es este. ¿Cómo se hace progresar ahí? El del camino del Puerto del Palo. ¿Cómo se hace progresar ahí? Este es el del Somport y este es el del Puerto del Palo. ¿Cómo se hace progresar ahí un carro, un caballo, un asno, cualquier cosa? Pero si es que tiene que echar los dientes al suelo, si es que hay unas pendientes así. ¿Alguien ha subido el Puerto del Palo andando? Pues ya sabes cómo es. Una cosa de locura. De hecho, toda esta zona de aquí para arriba está nevado 4 meses al año. O sea, sería impracticable. Completamente. Ya el Somport tiene problemas, figuraros el otro, que está muchísimo más alto y de peor. Pasa lo mismo en Roncesvalles, os lo traigo porque está aquí al lado, Pasa lo mismo, el camino romano de Roncesvalles, que yo sospeché que estaba por ahí, le dije, buscad, porque es prácticamente la carretera actual de Valcarlos. Es este. Y este es el camino del puerto de Cice, donde va el camino Santiago, ¿sabéis, no? Que le suben allá a los altos y vuelven a bajar, este de aquí arriba.
Toda esta parte de aquí para arriba está nevada todo el año. Bueno, todo el año no, perdón, todo el invierno, quiero decir. Y este es el perfil original de lo que al final ha salido, que era la carretera romana en Roncesvalles, no por donde decían que iba, por allá arriba. Aquí se ha muerto un coreano, hace poco, y varios, ha habido problemas, pero en este caso fue de frío, un coreano que iba con mal calzado o algo así, pues en invierno no tenía conocimiento del terreno y se murió de frío, por allá arriba. Igual por abajo no se había muerto de frío, o sea, esto llega a dar hasta accidentes, ¿no? Decir a los extranjeros que por allá arriba iban los romanos, luego los peregrinos y luego no sé quién, y se llama Camino de Napoleón, porque precisamente se hizo en aquella época, y además las tropas inglesas se pusieron allá arriba para guardar el collado que estaba abajo con los cañones, que todo eso está muy bien documentado. Bueno, efectivamente han aparecido estos cortes en la roca, como podéis ver, en escuadra, perfectos. Esto lo ha encontrado la Sociedad Aranzal, que son gente que camina mucho y encuentran muchas cosas, y esto es la vía romana, claro, en la ladera, en la parte de abajo. Aquí es donde hubo la famosa emboscada, ¿no?, de Roncesvalles a Carlomagno y todo este lío, claro, y se entiende inmediatamente cuando te pones aquí, te tienen una piedra desde arriba y te desmantelan cualquier columna militar. ¿Veis? Cortes y golpes en la roca, perfectos, perfectos. Se han encontrado muchos, en toda la longitud, se han encontrado miliarios también. Ahí, al pie de la carretera, justamente, cerquita del collado, ya de Roncesvalles, 2 miliarios enterrados, claro, donde tenían que estar, no allá arriba, porque no había habido nunca nada. Ahí los veis. Ahí los veis. Incluso la propia vía romana, la Loma, cuando ya se acerca a Burguete, que justamente aquí en todo esto han encontrado la ciudad de Iturisa, que es una de las que menciona el itinerario de Tonino. Esta excavación ya es antigua, puede tener 6 o 7 años, 8 años que estuve allí, ahora han excavado ya una superficie enorme, tienen muchísimos edificios sacados. Y bueno, pues os voy a hablar rápidamente de una vía romana muy famosa que pasa por aquí, ¿no?, o que debería de pasar por aquí, que es la Zaragoza-Alvear, ¿os acordáis? Esto es lo que siempre se ve hipotetizado, ¿no?, que iba por el Gállego todo derechito arriba, pero justamente por toda esta línea que veis ahí de la Zaragoza-Alvear no hay ni yacimientos, ni miliarios, ni absolutamente nada romano. Es decir, no hay ciudades romanas, y las carreteras romanas comunicaban ciudades romanas. Las ciudades romanas las veis ahí en blanco todas, todos los grandes yacimientos romanos. Está todo por este lado, por aquí por la línea de la Zaragoza-Alvear no hay ninguno. Y es que al final resultó que estaba por aquí, estaba por donde tenía que estar, por donde están todos los miliarios, muchísimos, además es una de las zonas de más miliarios de toda España, aparecen muchísimos. Los miliarios son los sitios de señalización de las vías romanas, por si alguien no lo sabe. Y además el itinerario de Tonino la describe así, porque la primera mansión o la primera estación que describe es Foro Gallorum, y Foro Gallorum, a Gallur se le llama Gallurun en 2 documentos de bronce, nada menos, que no son papel, de bronce, romanos. Se llama Pago Gallorun y Gallorun, a secas. Luego está aquí, luego el recorrido era este, y luego las 5 villas, la famosa vía de las 5 villas. Aquí veis uno de los bronces donde se le llama Gallorun y otro de los bronces donde se le llama Gallorun. Y efectivamente, esa es una vía que se ve perfectamente, llegando a los Bañales, entre Gea y los Bañales está completamente labrada, y se ven las 2 cunetas que tuvo, colmatadas ya desde el aire de una manera espectacular. Claro, cuando se voló con avioneta sabiendo dónde había que buscarla, apareció, claro que sí. Desde el suelo así se ven esas cunetas. Cuando ya se sabe dónde está, vas al suelo y se ven así. Mirad cómo se ve. Esto que en el fondo son los Bañales. Va derechita, como un tiro de bala, como se suele decir, entre Gea y los Bañales. Recta. Absolutamente recta, una de las rectas importantes de vía romana también. Milerios hay muchos, os enseño algunos de los que hay por la zona, bueno, que está por la zona, pero hay un rosario tremendo. Esto está publicado, publiqué un libro sobre la César Augusta Benear que me pidieron con la institución Fernando Católico, y apenas sin excavaciones arqueológicas, que hubiera sido lo interesante para haber encontrado la vía en muchos sitios, pero se publicó. Monumentos funerarios, que lógicamente están a pie de vía, las termas de los Bañales, que ya conocéis, restos de vía romana, de cimentación de vía romana, cerca de Castiliscar, cerca de Castiliscar. Aquí las tenéis en el camino viejo abandonado, solo queda la cimentación porque está deshecha, pero ahí está la loma, a lo de la carretera todavía, lo poquito que queda ya. Esto es un poco la sección que tenía cuando era nueva, no lo que nos hemos encontrado. Lo que nos hemos encontrado es una ruina absoluta, un sarcófago romano precioso que hay allí, lo conoceréis, romano cristiano, paleocristiano, ¿no?, en Castiliscar. Sofuentes, otra de las ciudades romanas importantes por donde pasaba esta vía romana, también hay miliarios en Sofuentes. Hay una ciudad romana tremenda que ahora la están excavando. Cuando se hizo este trabajo se estaba empezando a excavar los Bañales en ese momento. Miliarios por todos los lados, en las casas de Sofuentes, tirado en un montón de piedras, que lo recuperamos, pues esto lo encontramos, lo recuperamos y lo leyó Joaquín Lostal,
que está leído, no me acuerdo lo que pone, y bueno, pues creo que se lo llevaron a Sofuentes a algún sitio. El último resto cerca ya de Campo Real es ya en los límites de Sangüesa. En Campo Real hay una ciudad romana impresionante. Está atravesada por un canal y está cultivada entera, pero hay una ciudad, debe tener 40 o 50 hectáreas. Es una cosa impresionante lo que había. Salieron capiteles, salieron columnas, se lo llevaron todo al Museo de Navarra, y otras partes pues está por ahí. Y esto está muy cerca de Campo Real. Esta es una interpretación de lo que se puede ver en Campo Real, ¿no? Y seguramente es de foto aérea, que ni siquiera se hizo georradar en su día, porque es bastante antigua, es de una arqueóloga de Peña Lanzarote, pero es una ciudad, digo, atravesada por el canal, pero vamos, tremenda. Yo llegué a ver, Campo Real está aquí, este es el canal. ¿Veis cómo la vía? Se ve perfectamente cómo entra por un lado y sale por el otro. Se ve mal, pero se ve. Un día que llovió, determinada humedad. En mi destino no era este, yo en ese momento estaba volando vías en Castilla, pero intentaba pasar por ahí porque sabía que por esta zona de Aragón también podría encontrar alguna cosa, y aproveché a hacer algunas fotos. El último resto de empedrado antes de llegar al puente que hay en Yesa, pueblo de Yesa. Yesa es ya Navarra, que es este puente hundido, que es un puente del siglo XVIII, pero que persiste en el paso antiguo por donde iba el camino romano. En el siglo XVIII lo quisieron rehabilitar para continuar, porque no había muchos más caminos. En el siglo XVIII sabían muy bien cómo eran las carreteras romanas, las calzadas romanas y los caminos romanos. Se lo sabían perfectamente, entre otras cosas porque eran las únicas carreteras que podían encontrarse en el territorio. No había otras. En España no había ninguna carretera. Se empezaron a hacer a finales del XVIII, primeros del XIX. ¿Cómo no lo van a saber? Si estaban allí todos los empedrados y todas las lomas, lo sabían perfectamente. Y es la época en la que se describen y... Bueno, por aquí subía por esta vegetación, el puente está allá abajo y subía por aquí. Muy deprisa tengo que ir, porque me quedan todavía otros dos caminos que enseñaros. Esto es un yacimiento tremendo que hay en Tiermes. Hay una ciudad romana en Tiermes, porque Tiermes es un establecimiento termal. Tiermas, perdón. Es un establecimiento termal romano. Y entonces, en este punto en concreto, donde están aquí hurgando, este señor, aparece sigilado, aparece todo el yacimiento romano. Esto es una villa que excavaron al otro lado del embalse, que también tenía su camino de acceso desde la Zaragoza-Bear. Esta no es la Zaragoza-Bear, este es un camino romano de acceso a la villa que está allá al fondo, cuando lo excavaron en el embalse de Yesa. De hecho, aquí hay unos cronlets impresionantes también, que no sé si llegaron a ver los romanos, porque iban a lo suyo, iban a hacer su carretera. Pues claro, cuando baja el embalse ahora se ven muchas cosas porque está completamente lavado. Entre otras cosas se ve esto, el camino viejo de Tiermas a Ruesta, que es la César Augusta Benear. Fijaros qué pepinillos, qué bordillos y qué alineaciones. Claro, cuando lo ha lavado el pantano, ahí está metida toda la cimentación, porque lo otro ya se lo ha llevado el pantano, de la carretera romana. Ahí está. Tiermas está al fondo. Aquí veis el rosario de yacimientos romanos importantísimos que hay en todo ese valle, que llaman la Canal de Verdún, ¿no?, para llegar hasta el final, y el recorrido que hacía la vía romana, que en este tramo sí fue camino de Santiago, es el camino de Santiago aragonés, hasta llegar pues a Yesa. Luego en Yesa ya les desvían a Sangüesa. Bueno, toda esa zona es camino de Santiago, de Jaca hasta aquí. Y efectivamente en Artieda, en la ermita, hay esto. Y ahora ya han descubierto por fin que hay una ciudad romana tremenda allí mismo, y creo que han empezado a excavarla este año, o la han excavado ya, lo han hecho este año, he leído por ahí. Pero hace ya unos años estuve yo con los paisanos por allí viendo los alcantarillados. Tienen un alcantarillado acojonante, sale el alcantarillado allí al barranco directamente. O sea, se puede meter uno por las alcantarillas en la ciudad romana, que está esto está cerquita de la ermita donde está el este. Claro, un alcantarillado en mitad del campo no pinta nada, la ciudad romana está encima. ¿Cómo se llamaba Campo Real en época romana? No lo sabemos. ¿Cómo se llamaban los Bañales? No lo sabemos. ¿Cómo se llamaba esto? No lo sabemos. Alguna de ellas será Evelinum, que es una ciudad que se menciona al itinerario y que nadie sabe dónde está. Pero no lo sabemos. Este es el camino viejo del Sompor, del proyecto de construcción de la carretera actual, la actual no, la que ya está abandonada, de la que se hizo en 1860, que sigue un trayecto muy parecidito al que luego hicieron con la carretera. Yo tengo todos los planos de construcción de todo eso, lo vi y con eso he pintado el perfil longitudinal que os he enseñado al principio, el camino viejo del Sompor, que ya no era la vía romana, ya estaba hecho polvo, porque, insisto, en montaña las laderas deslizan y se destruye todo, pero iba por el mejor de los recorridos. Santa Cristina, que sabéis que está allá arriba, y un miliario justo que se encontró al otro lado del Collado del Sompor, que ha estado hasta hace poco en Po, en una casa de cultura en Po, que fue donde yo fotografié esto, lo tenían allí, y ahora se lo han llevado, no sé, a otro sitio.
a la ciudad que hay al lado, que no me acuerdo cómo se llama, el pueblo que hay al lado de Po, pero creo que no está en la Casa de la Cultura. Pero bueno, este miliario está por allí, y que además pone a Iluro, MP, que es Ilurone, que es la siguiente mansio al norte de esto. Este es un poco el tinglado de redes, la red de carreteras romanas que había por esta zona del mundo, Valle del Ebro, Huesca, la que os he enseñado, las de Navarra, que son otra guerra, Ilerda, Julia Lepida Celsa, etc. Ahora os voy a hablar, como ya os he hablado de la César Augusta Benear, os voy a hablar de este trocito que también estaba, que esta es más antigua que la César Augusta Benear, que es imperial, que es la que se describe en Itinerario Antonino. Esta es del momento fundacional de Zaragoza y se encarga como cuerpo administrativo de que construye la vía romana a las legiones que fundan Zaragoza. Por eso estos miliarios como este de Egea aluden a las legiones, porque es el cuerpo administrativo que lo hace. No son los legionarios los que pican allí a pico y pala, sino los que construyen la vía romana. Hay varios miliarios, como este que está en Egea, este que era de Castejón de Valdejasa, y hay vía romana, claro. Sí, entre el Zorongo y la carretera de Castejón-Valdejasa, cuando uno lleva los ojos de ver, ¡pum!, se ve. Se ve, claro que se ve y se mete en las fincas, por allí está labrada en parte, pero como el camino persiste y va entrando y saliendo, pues a veces se puede ver, sí. Y cerca de Valdecarros, cerca del castillo de Sora, a continuación, que en el castillo de Sora es donde se encontró ese miliario que os he enseñado, que está en Egea, el grande, el principio, pues aquí aparece todavía el último gran empedrado de la vía romana. Y en el vuelo americano es un espectáculo, como se ve ya destruida. De hecho, ese resto está por aquí. El resto que os he enseñado está por aquí, en la foto anterior. Este está por aquí. Y aquí tenéis otro trocito, llegando a Egea, que se ve de maravilla, por donde iba la vía romana. Hoy está destruida, pero la ortofoto llega todavía a delatarnos, ¿no? Bueno, pues para acabar con esto, os cuento muy rápidamente dos calzadas más. Una sería la Zaragoza-Huesca-Lérida, lo que queda de ella, que es poquísimo. De hecho, entre Zaragoza y Almudévar nada. El camino real a partir de San Jorge, precisamente en la provincia de Huesca queda bastante. El camino real de San Jorge a Almudévar, que todavía existe y tiene hasta unas ventas antiguas allí, ese camino es la vía romana. Tuve oportunidad de seccionarlo en el año 94, porque pusieron una cantera para extraer cantos, zahorras de la autovía allí al lado, y me lo ofreció el encargado. Dice, tú que dices que la vía romana, si quieres le doy un corte. No quise hacerlo y me arrepiento, porque está pendiente. A ver si algún arqueólogo algún día hacemos un corte allí y sacamos lo que haya, porque ese camino tiene que tener tripas, es la vía romana. Entre Almudévar y Huesca, la vía romana y el camino de todos los tiempos atraviesa uno de los peores terrenos que pueden existir en el mundo. Son lo que geológicamente en inglés llaman badlands, tierras malas. Son arcillas expansivas con estratos de arenisca muy finos que colapsan y se caen continuamente y deslizan, con lo cual es un desastre absoluto para los caminos. Entonces lo que se conserva es poquísimo, como estos pequeños detalles del camino viejo, y ya entre Almudévar y el barranco de San Jorge. Estas fotos son muy viejas, del año 91-92. Algunas de estas cosas ya no las he encontrado, porque estuve la semana pasada, no sea que hubiera desaparecido del todo, pero están pero mal, y algunas ya no las he encontrado. Esto, por ejemplo, el camino iba por aquí arriba, es que está destrozado, no vais a encontrar nada. Estos son los bordillos y estos son restos de empedrado de aquella época. Estos muros colgados aquí, el camino iba por aquí arriba, y queda un trocito de muro colgado aquí y otro en el otro lado, fijaros, Y tengo el convencimiento de que este muro no es romano, este muro es del siglo XVIII. Del camino que persistió más o menos en el corredor por donde iba el romano, pero es un terreno terrible, o sea, erosiona y tira todo abajo rápidamente. Y estos ya no los he visto, no están. Que de hecho estos son estos. Ahí hay un precipicio al otro lado, no los he visto. Son del año, estas fotos son del año 90 y tantos. Aquí veis un muro, ahí abajo, también de sujeción, el camino iba por aquí, recto, hacia el otro lado. Y quedan estos pequeños detallitos de muros de por donde iba el camino, los muritas de contención. Aquí veis un detalle, este empedrado también en una loma, aquí lo veis. Esto tiene 30 años, esta fotografía. Pues aquí los bordillos, la piedra, y yo tengo 30 años menos, aquí, que soy yo, ahí mirando el camino. Y bueno, pues estos otros muros que están llenos de vegetación y de tal, lo poquito que queda. Ya digo, es del peor de los terrenos para conservar un camino. Aparte de que son laderas que deslizan. Aquí veis detalles de esto que os digo.
Este muro estaba más o menos limpio hace 30 años y ahora es este. Fijaros cómo ha crecido la vegetación, no hay ovejas, han desaparecido las ovejas en los últimos 30 años y la vegetación está apoderándose incluso de las tierras malas, de estos sitios donde aquí no se daría nada, pues hasta esto. Aquí tenéis un empedrado muy interesante, que este sí que podría ser muy antiguo porque están las piedras dispuestas en vertical. Es el clásico horizon que llaman los franceses, que podría ser cimentación de camino muy antiguo, probablemente de vía romana. Pero es que no queda más, es que antes y después está completamente, hay unas cárcavas con una profundidad tremenda. El barranco de San Jorge, aquellos son unas tierras, como estáis viendo aquí, horribles, de arcilla que se erosionan de una manera tremenda. Esto ahora está así, es lo mismo, esto está así, ya no se ve. Y bueno, fijaros hasta estas laderas del fondo, cómo están. O sea, ha crecido la vegetación en 30 años de una manera tremenda. Y esto que es un poquito más abajo, ya más hacia Huesca, que es un entalle en la roca rectangular de unos 10 por 20 metros, pegado al camino antiguo, que podría ser una antigua taberna, pues quién sabe si romana. Ahora está así, lleno de vegetación, es que no lo encontraba y es porque se ha llenado de hierbas, pero todavía está allí, está en parte, bueno, aquí veis un detalle, está en parte deslizado, ha caído, se ha partido y se ha caído al barranco, pero vamos, yo estuve midiendo, aquí se ven los golpes de pico muy bien, unos golpetazos para tallar todo eso. Esta es la parte rota y caída, y bueno, pues es lo que queda. Está muy caído, pero allí hubo eso. Y yo creo que sería eso, Igual nos dice Eugenio que era un lagar también, y ya pues, porque claro, ya algunas cositas que le he enseñado, al final acabo siendo lagares. Yo no sabía que eran lagares. Estas rodadas yo creo que no son romanas, son probablemente del 18 y bueno, pues igual este corte sí, era por donde iba, pero las rodadas son de persistir, los carros pasando. Ojo, porque si ahora el que conozca esta zona, este punto, y se planta allí, dice, ¿por dónde llegaba un carro hasta aquí? Porque ni por el norte ni por el sur se puede llegar hoy con ningún tipo de vehículo, es un desastre, está aquello colgado en mitad de la nada, pero llegaron, claro, llegaron y durante muchos siglos, o por lo menos años, muchos decenios, hicieron sus huellas. Bueno, más detalles de las famosas rodadas, que están muy cerca del entalle ese que os he dicho que podría ser una taberna. Veis incluso el desgaste de los mulos, el desgaste central, de los mulos que tiran del carro, que también desgastaban lo suyo, con sus cascos y sus herraduras ahora sí. Pasamos de Huesca. La vía romana, como os digo, al llegar al barranco de Valdabra, no pasaba por donde va la carretera actual, ni por lo que fue el castillo de Torón, si alguien lo ha conocido. El barranco de Valdabra es un enorme endorreísmo desecado en época histórica. La desembocadura está más o menos por donde pasa la carretera nacional, un poquito más al sur. De forma, eso lo veis en las curvas de nivel, en los planos. De forma que el endorreísmo llegaba hasta muy atrás, hasta muy al oeste. Desde este punto de las rodadas, la vía romana iba bordeando el endorreísmo, porque no podía atravesar toda la laguna, porque está desecado en época histórica, por el oeste. Y de esa manera llegaba a Cuarte, que Cuarte no puede estar en mitad de ningún lado llamándose Cuarta Milla Paso, ¿no? Porque es la cuarta milla. Y de allí, más o menos por la alberca esta de Loreto, que es un embalse moderno relativamente, ¿no? Para lo que estamos hablando, pues venía por el camino viejo de Cuarte, que se llama así a Huesca. Salía hacia Alcalá del Obispo, por Bellestar, más o menos, Bellestar, Alcalá del Obispo, y este es un corte en la carretera que me llamó la atención muchísimo, porque está hecho a golpe de pico, perfectamente vertical, muy bien tallado, y coincide con el paso de la vía romana. Aunque es carretera, coincide con el paso de la vía romana, y me llamó la atención, digo, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y finalmente en el año 2000, encontramos en la mojonera de Blecua y Sesa, yo entiendo que todos sabéis dónde están estos sitios, ¿no? Que sois de Huesca. Encontramos el primer resto, el bordillo de lo que fue la vía romana. Eso es una cañada real que debería tener sus 70 metros, pero que tiene 4, lo que veis, porque la han labrado por un lado y por otro y han dejado nada. De milagro, el bordillo este. Y este bordillo logramos hacer una excavación, ¿veis? Aquí le veis limpio. Logramos hacer una excavación donde ya estaba completamente deteriorado. Quedan las zahorras naturales, que no son de la zona, están traídas de lejos, una pequeña loma. Aquí veis que aquí, en la mayoría, digamos que toda la zahorra está metida aquí, en este lindero, y la mojonera está justo aquí, en esta línea de encinas. Y esto igual está labrado ahora, ya hace muchos años que no lo veo. Ese es el bordillo que os he dicho limpio. Aquí veis un detalle de las zahorras, no sé si se llega a ver bien, supongo que sí, ¿no? Bueno, sí se ven los cantos, ¿no? Los guijarros de las zahorras, toda esta zona, y el terreno natural de arcilla abajo, porque se seccionó hasta abajo para ver que obviamente era un aporte antrópico de zahorras que no están en el terreno, que están traídas de cierta distancia. Aquí veis los bordillos y lo que es la calzada. El otro bordillo estaría ahí debajo de las encinas, al otro lado. Me parece que está todo en Sesa,
La mojonera de Blecua ha liquidado toda la cañada y Sesa quedan estas 4 encinas que son lo que se ha conservado. Nivelamos incluso con niveletas el bordillo, que es muy interesante, y está perfectamente horizontal, es muy curioso. O sea, estaba nivelado, no solo tirado a línea, a cuerda, muy recto, sino que además estaba horizontal. Bueno, eso fue un experimento que hice yo. Y aquí veis el corte de zahorras sobre el terreno natural arcilloso, que no se podría progresar. Esto sigue, bueno, hay varias fotos de esto. Esto sería la interpretación de lo que nos encontramos. O sea, falta todo esto y lo que nos hemos encontrado es un desastre, ¿eh? Y se excavó esta parte de aquí, nada más. La otra parte está con encinas y no quisimos meternos en más líos. Se pidió permiso para la excavación, por supuesto, esto lo hizo un arqueólogo. Y esto unos años más tarde, a pesar de la voluntad del Ayuntamiento de Sesa, que puso estas vallas para ver si se conservaba, o ver si alguien hacía algo, a ver si alguien quería poner un cartel, lo he perdido la pista. No sé lo que ha pasado. Igual, yo creo que no. Lo suyo sería taparlo otra vez y se acabó. Porque no hubo un duro para un cartel, vamos, es lo que hay. Ni para la excavación, que ha sido gratis, esto se ha dicho. Hubo un permiso, pero nada más. Bueno, y un poco más adelante ya, yendo hacia el canal del Cinca, hacia Pertusa, para que me entendáis, pues en una roca, en mitad de la nada, pues está este silo, esta boca de silo, que veis aquí, con los 4, el canal del Cinca debe ser aquel, y Pertusa está aquí a la izquierda, y está cultivado todo alrededor, con lo cual para llegar allí hay que andar y atravesar un montón de rastrojos, y hay un silo en mitad de una roca. Esto igual te interesa, Eugenio, algún día. Lo que no sé si soy capaz de volverte a llevar allí, porque hace 30 años que estuve, pero ahí está. Ahí está. Ahí para la tapa. Sí, para la tapa, sí, pero es que estos silos se ven en Tiermes de Soria y en todos los sitios, un silo romano, es curioso que ahí estaba. Esta es la trinchera clásica de Pertusa, que está persistiendo más o menos por donde iba la vía romana, pero esa trinchera es casi toda medieval, o sea, es que se ha encajado de una manera brutal, los carros ahí a base de pasar y los mulos, esto es arenisca, se desgasta rapidísimamente, ¿eh? Tiene unos roderones de carro, y bueno, aquí no sé cómo llegaron a circular ya en última instancia, igual la vía romana estaba a este nivel, para que os hagáis una idea, ¿eh? O sea, se ha encajado de una manera brutal, con los siglos, claro, del único camino que había, tenían que pasar por ahí todo el mundo. Bueno, son más detalles de la trinchera y finalmente el puente romano de Pertusa, muy interesante, tallada la roca con mimo para encastrar los primeros sillares, todo el forro de sillares del estribo está saqueado, se llevaron todo, se hundió el ojo, el único ojo que tenía el puente, y el forro se lo han llevado completamente. Las grapas de doble cola de Milano, características típicas del mundo romano, esto sí que caracteriza un puente romano, además de otros detalles, ¿no? Pero esto es indudable, aquí las veis, las pocas que quedan, con casi 40 centímetros, además, que esta la limpiamos en su día para hacer esta foto, 39 justo, ¿no? Pues ahí hemos puesto un metro, y fijaros cómo tiene todo el forro completamente saqueado, ¿eh? Este es el único puente romano que queda en Aragón, y es el de los 4 que tiene la vertiente mediterránea de toda la península ibérica, este es uno de los 4. El otro son los estribos del de Martorell, que quedan muy poquito en los estribos, y 2 chiquitines en Cerezo Río Tirón, que es Cuenca del Ebro de Milagro, porque está allá arriba, en el nacimiento del Ebro, muy arriba. Enseguida ya es Cuenca del Duero. Y no hay más, en toda la vertiente mediterránea de España, fijaros lo que estoy diciendo, toda la vertiente mediterránea. En las guías turísticas hay unos 5.000, por supuesto, pero los estudios serios sobre estas cosas pues lo han dejado en su sitio, ¿no? Bueno, aquí veis los restos de los antiguos mechinales, etcétera, ¿no? Era un puente fenomenal, ¿eh? Esto tenía un ojo de 28 metros, medido por Manuel Durán, uno de los especialistas. Yo hice esta chapucilla de infografía, pero bueno, que se ve cómo estaba. Aquí veis otro detalle, en otra foto. Era un puentazo tremendo, en altura, lógicamente, y el ojo. Esto es tiene la luz del ojo mayor del Arco de Alcántara. O sea, eso era un puente ya importante. Suficientemente grande como para, una vez caído, que no haya habido ninguna cultura capaz de reconstruirlo. Hasta el mundo moderno, en el que ya no se pasaba por ahí, por supuesto. Mundo contemporáneo, quiero decir, perdón. La muralla de Pertusa, por donde bordeaba también el camino romano, que todavía se ven algunos restos. Este es el camino, que gira a la izquierda, entallado todo en la roca. Esto es lo que yo creía que era un establecimiento ahí al pie de la vía, yo que sé, para vender golosinas o un vaso de vino. Y Eugenio Menesma me explicó que era un lagar magnífico y me explicó todos los detalles. Y efectivamente, claro que era un lagar, sí, sin ninguna duda. Veis aquí arriba ya, una vez pasado, la vía romana iba a esta altura, y esto es la cárcava de la erosión de los siglos y de los mulos y tal. Esta es una de las cunetas laterales excavadas en la roca, y este es el corte, digamos, de por donde iba el camino antiguo. Aquí lo veis, más abajo.
y la trinchera también excavada, cortes en la roca yendo hacia el siguiente pueblo, que es la Perdiguera, el siguiente pueblo. Aquí veis, se sigue excavando, hay trozos de roca donde... Aquí había zahorras para circular en época romana, ahora no hay nada, claro, eso lleva 2000 años de abandono y eso ha rodado. Nada, esto no es nada, es el sitio por donde más o menos pasaba el camino antiguo, pero que no queda nada. Esto es por la zona de Berbegal ya, pero en Berbegal vuelven a aparecer cunetas talladas en la roca, por donde iba la vía romana, que sigue, esto es una cañada, ahora es cañada real, ¿no? Bueno, ahora no es nada porque no hay ovejas, pero fue después cañada real, y aquí veis las cunetas talladas todavía y en buena longitud, porque están aquí, están allí, están allá, ¿eh? O sea que es aparecen en muchos sitios. Este ya es un miliario que está en Vinacez, copia de un miliario que está en Vinacez. El original está en el Museo de Lérida, puede ser, o algo así. Y esto es lo que decía el miliario. No os aburro porque vamos mal de tiempo. Y voy a pasar a lo último. La de Julia Lepida Celsa, hasta el límite de Lérida, ¿no? Que era Julia Lepida Celsa, Lérida. Cardiel está por aquí. En los llanos de Cardiel pasa la autopista cerca, hay un yacimiento tremendo debajo del pueblo, tremendo, romano quiero decir, con lo cual era una estatio o una mansio justo a mitad del camino. Las fotos son muy antiguas, porque ya esto no sé, yo esto lo recorrí en los años 90, y me parece que es la primera vez que las enseño en público. Fijaros, el predicamento que he tenido en Aragón es cero, absolutamente, porque las fotos son de los 90. Estos son parte del camino, ahí veis un muro, viniendo de Velilla, de Ebro, que es eso de ahí. Aquí veis una excavación arqueológica que se hizo en el año 92 por un arqueólogo, y yo a continuación recorrí la vía, lo que él había excavado y lo que no había excavado, porque no la excavó toda, claro, y incluso había parte que tenían dudas de por dónde iba, y bueno, pues estuvimos ahí buscando. Aquí veis los muros laterales, saliendo de Velilla de Ebro hacia los endorreísmos estos que hay en Bujaraloz, ¿eh? Se encuentra, era una vía que estaba entera llena de pozos. Cada pocos kilómetros, 6-7, hay pozos tremendos, de una anchura además enorme, y a 4 o 5 metros hay agua. Todavía hoy hay agua, en los Monegros. Fijaros que en este pozo hay un sarcófago enorme. O sea, el pretil el brocal del pozo es un sarcófago, no sé de qué época estaba allí, le hice una foto y continué recorrido. ¿Qué es esta? La vía Augusta. Esta la llaman vía Augusta. Y luego me he dado cuenta ahora preparando esta charla que en los mapas del Instituto Geográfico Nacional modernos de 25.000 la han rotulado, pone calzada romana, vía Augusta. Esto no ocurría hasta ahora, antes no lo habían puesto jamás, se había puesto este camino, ¿no? Bueno, pues continúa hacia Peñalba, hacia la zona de Peñalba. Esto coincidía con la carretera en la zona de Peñalba. Esto es un trozo de carretera antigua en Peñalba rota con este empedrado debajo, que probablemente es del 18 el empedrado, pero más o menos la vía romana venía a coincidir con la carretera. Fijaros que os podía decir que esto es romano, pero no. Ha habido mucha gente viviendo entre los romanos y nosotros. Yo creo que este empedrado es de la construcción de lo que hoy es la Nacional 2 a finales del 18, que esto se hace en época de Carlos III, casi todo, ¿eh? Fijaros qué pepinillos hay debajo de la carretera nacional antigua, abandonada y cortada que hay ya. Bueno, detalles de estos. Continuamos. Esto es lo que ocurre en la parcelación de Bujaraloz, porque Bujaraloz se puso en regadío con los riegos de Monegros, el canal de Monegros, y el camino de los Fierros, que era la vía romana, que menciona Madoz, y bueno, pues que era relativamente famosa en la zona, lo han labrado, lo han rotulado y ahora son parcelas. Y es uno de los sitios donde se puede hacer fotos desde avioneta magníficos de toda la vía romana, porque se ve en la ortofoto esta moderna del Penoa, todo labrado perfectamente alineado. Y bueno, esto es desde tierra en el año 90, directamente, me bajé y hice una foto, sin más. Así es, y esto es un camino que ya no existe porque pasé unos pocos años más tarde, como 10 años más tarde, y de esto ya no estaba nada. Esto es la zona de la Liberola. ¿Os suena? El barranco de la Liberola, el camino de la Liberola. Este es el camino de la Liberola, que estaba todo el empedradito colocado y tal, ya faltaban las zahorras, pero esto lo han arreglado, entre comillas. Ahora es una pista magnífica. Aquí veis los bordillos ya llegando a Cardiel. Fijaros como todavía se ven con una foto más moderna, porque esto, cuando hicieron la concentración parcelaria, tuvieron un detalle muy bueno. Sabían ya que estaba aquí la vía romana y decidieron hacer una pista por aquí arriba. ¿Veis que aquí no está la pista? Pues hicieron los caminos de concentración lejos de la vía romana, apartados, y la vía romana la respetaron. Es un detalle muy bueno que tuvo Diputación General de Aragón. Yo recuerdo que me llamó el arqueólogo que tenía que estudiar el tema de la concentración, le enseñé todos estos restos y después yo me felicité porque habían hecho este camino. Esto se hizo muy bien, este asunto.
¿Veis? Como la vía romana iba, atravesaba la autopista, ahora está la autopista al medio, ¿no? Y es lo que hay. Viene por aquí. Este es el camino de la vía romana y este es el camino nuevo de Concentración. Fijaros, está una foto del año 90, todo el bordillo entero, ¿eh? Camino Cardiel, una longitud tremenda. Ahí lo veis. Todavía queda un resto ahí a la vista. Y este debe ser este, pues unos años más tarde. Este crucero ya no está, este ha volado, no sé qué ha pasado con él. Mira, se ha convertido en esto. El crucero ha volado, era este mismo. Este bordillo es este. Unos años más tarde desapareció. Bueno, etcétera. Estos caminos se llaman los caminos del diablo. Fijaros qué topónimo más bonito, ¿no? Lo mismo en Aragón que en Cataluña. El camino del diablo, como hay puentes del diablo, ¿no? Los antiguos, los medievales, pues no sabían muy bien a quién asignar estas cosas, ¿no? Si a Dios o al diablo, pues ante las dudas, esto lo ha hecho el diablo, porque ellos no se veían capaces de hacer semejante. El camino va recto, la vía romana va recta como un tiro, lógicamente hoy se cultiva a un lado y a otro. Eso es al fondo Cardiel, esto ya saliendo de Cardiel hacia Torrente de Cinca, hacia Masalcorreig, que es donde cruza el Cinca, la vía romana. Os voy a enseñar fotos ya sin hablar más, solo para que veáis el espectáculo que hay por allí. Fijaros los bordillos al aire de un fósil de lo que es la vía romana, la cimentación entera. Eso es un cilindro, es un molón que está ahí de pie, sin más, ¿eh? Fijaros, aquí todo esto. Aquí veis, otra foto. Una pequeña tajea que cruzaba de lado a lado, además el camino. Fijaros que esto se limpió en aquellos años y todavía se veía. El camino del diablo, 6,35 también, 6,5 de anchura, entre bordillo y bordillo. Aquí veis. Y luego este camino, al final, eso sí que no se conocía, yo hice una prospección para la DGA de todo el camino, porque excavaron estos trozos pero no encontraban antes y después los sitios. Y este camino acaba bajando a Torrente del Cinca por un sitio que se llama, aquí veis un bordillo también, en mitad del camino, esto está mucho más allá, que se llama, y aquí veis el bordillo, ¿lo veis? ¿Cómo viene hacia acá? Sigo enseñándoos bordillos, porque son diferentes unos de otros. Y esto va con rodaditas de carro aquí, a este barranco que se llama el de Valdecarros, que baja a Torrente del Cinca, en el que aparece el camino fósil con algunos cortes, pisadas de mulas, devorado por la vegetación, la pista que hay se corre es diferente, alguna rodada de carro en estos caminos, los muros de contención antiquísimos de este camino, un bordillo de nuevo, esto ya cerca de Torrente del Cinca, un bordillo que atraviesa que constata que eso es la vía romana, se llama Valdecarros, es que además tiene una pendiente longitudinal perfecta para una carretera, es la mejor subida que hay de Fraga arriba al páramo. La carretera nacional se pega a un puerto tremendo, conocéis el puerto de Fraga, el antiguo y el moderno, y hasta la autovía pega un puerto tremendo. Si hubieran subido por aquí, esto es una gozada, se sube casi llano hasta arriba. Aquí veis el bordillo también. Y esto es lo que va a parar a Torrente del Cinca, mejor dicho, a Masalcorreig, que ya es un pueblo de Lérida, donde se vuelve a llamar el Camino del Diablo, que ya está asfaltado en gran longitud hasta el final. Masalcorreig significa algo así como en árabe la posada de la calzada. He acabado. Como veo que miras el reloj, he acabado. Justamente. Eso es todo lo que tenía que deciros. ¿De acuerdo?